Buenas noches, gente. Estamos a punto de arrancar a comentar los resultados del primer muestreo del año de calidad del agua del lago San Roque. Ya lo tenemos al profe Itofino que se va a estar sumando en breve. Una pregunta, nada más quiero saber si se me escucha bien, por favor, si alguien comenta si te escucha bien, no se te escucha bien, por favor. Un pulgar para arriba. A ver, vamos a ir arrancando ya mismo en breve. Muchas gracias, el apoyo. Romy, Valen, gracias. Profe, avísame si te llevo. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, gente. Hola, Martín. ¿Cómo andas? Bien, profe, bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, bien. Aquí estamos. Me alegro, me alegro. Bueno, profe, ya arrancamos nomás. Vamos a estar Bien. haciendo un diálogo de unos 30 minutitos para poder informar sobre la situación que estuvimos trabajando conjuntamente la semana pasada, más precisamente el viernes. Así que, perdón, el miércoles. Y bueno, arrancamos nomás presentándote, profe Ezequiel Tofino, que venís trabajando por cuestiones de calidad del agua, de los espejos de agua de la provincia de Córdoba hace ya 17 años, ¿verdad, profe? Así es, así es. Empecé en la Facu como estudiante, me llamó la atención algunas cuestiones, particularmente del agua, y lo dirigí, ya me fui directamente con la profesión más en detalle para ese lado. Y, Profe, vos y, estudiaste en... y yo estudié en ciencias químicas, soy bromatólogo además, especialista en alimentos. Eh, y bueno, un fanático del agua, es como decir, somos fanáticos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, digamos, pero bueno, dedicado a la parte de alimentos y estrictamente calidad de aguas, Perfecto. hace ya mucho tiempo. Profe, ¿cuántas veces está planificado el muestreo para este año? Bueno, por lo menos, a ver, la idea es que sea mensual. Ujú. Durante mucho tiempo lo he hecho mensualmente a los muestreos. Lo que pasa por cuestiones de presupuesto, pasaron a ser un poquito bimestrales, pasaron a ser un poquito trimestrales, eh, sobre todo para mantener la trazabilidad y el seguimiento de los valores a lo largo de todo un año, ¿no? Ujú. Pero bueno, se hace un poquito difícil, pero vamos a tratar de mantener, digamos, la regularidad de eso bueno, para informar y para que los valores sean coherentes y sostenidos y no haya una diferencia sustancial entre un momento y otro. Bueno, contarle a la gente de que vamos a estar haciendo una serie de preguntas. Las preguntas que te voy a hacer yo las saqué de una lectura de todo lo que fueron los comentarios que se fueron dando en estos reels que subimos esta semana. Es decir, son preguntas que en realidad no las hago yo, sino que las hace la gente. Bien, Y vamos a dejar un espacio al final para que cualquier persona interesada en esto que estamos dialogando ahora, bueno, nos pueda preguntar y sacarse las dudas y de lo que estamos hablando ahora. bueno, pero antes, Eh, Martín, sí, antes de eso yo te voy a hacer una pregunta a dale. vos. ¿Vos comés carne? Yo como carne. Vos comés carne, bien, de vaca, cerdo, pollo, pescado, lo que sea. Y el asado con los amigos, más que Bueno, nada. perfecto. Esto no tiene que ver con ningún prejuicio, ni ninguna condena, ni nada. Acá escuchamos, pero no juzgamos. O Dale. escuchamos y juzgamos, como quieras, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabés vos si la carne está o no en buen estado? No, es creer en el carnicero amigo, digamos. Eso es muy, Leer, supongo, el eso vencimiento. es muy importante, creer en el carnicero amigo. Bien. ¿Vos sabés cuál es uno de los problemas más graves de la carne? No, no Bueno, tengo idea. el síndrome urémico hemolítico, que lo Uh-huh. genera una cepa de bacteria, que es la Escherichia coli, Mm. una variedad, que está en la carne cruda, o se encuentra más en la carne cruda, pero no porque la carne cruda lo porte más, Sí. sino porque al estar molida la carne cruda y la carne molida más todavía, porque aumenta la superficie de contacto, ¿sí? Mm. Supongamos que vos te intoxicás con carne y vos no te das cuenta que eso está. Otro mito que hay que derribar es que el calor mata todo. Eso no es verdad. ¿En qué En- sentido? claro, por ejemplo, bueno, yo si total la voy a cocinar a la carne, todo lo que tenga se muere, Sí. porque la voy a cocinar. Bueno, eso no es tan así. Y de última, si vos te intoxicas y demás, ¿qué haces con esa carnicería o con el carnicero amigo?
No, no sé, te pregunto a vos, ¿qué haces? No, no compro Bien, más. deja de ser amigo el carnicero. Deja de ser amigo, claramente, ya no Ya hay más deja de ser confianza. amigo. Bien, es un buen punto. Uno tiene la posibilidad de elegir ya no comprar más ahí. Supongamos Claro. que sea una situación extrema que te intoxicaste con la carne y te diste cuenta que era la carne ahí. Es decir, no es el Otro único alimento, proveedor. No ahí es el ya es único otra proveedor cosa. posible, digamos. No compro carne. Ujú. No compro carne ahí, por ejemplo. Si me preguntas a mí, yo no compro Claro. carne ahí. ¿A vos te gusta que acompañemos al asado, por ejemplo, que nos Sí, juntemos a comer? Un buen escabeche, sí, ¿no? O riquísimo. una buena conserva. Bueno, uno de los alimentos más peligrosos son los escabeches y las conservas. Mira vos. Si no está bien manipulado y demás, proliferan bacterias y demás, y supuestamente si eso está Mira vos. esterilizado, no debería proliferar nada. ¿Cómo nos damos cuenta que nos intoxicamos? ¿Cómo nos damos cuenta que eso no está en estado, en buen estado? Porque nos intoxicamos, nos cae mal o lo que sea. ¿Cuál es la opción? No comprar. Ya hablamos, no compramos carne, no compramos escabeche, por ejemplo. Ahora yo abro la canilla de Sí. casa. Vos abrís la canilla de agua de tu casa, del lavabo del baño, de la cocina y demás. ¿Qué hacemos si nos intoxicamos con el agua? ¿Qué hacemos con la provisión de agua? ¿Cómo cambiamos eso? No, 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 no. No. No hay No creo que haya forma, alternativa. no hay forma. Pero es muy fácil como consumidor y como seguidor de noticias y demás, opinar sobre algo que uno como consumidor conoce apenas o cree que existe o es de una determinada manera porque lo podemos materializar, lo podemos palpar. Pero Ujú. cuando eso no se ve, es un problema. Nosotros no sabemos si el agua está o no en condiciones porque no lo vemos. Pero tampoco juzgamos ni nos preguntamos tanto cuál es la condición del agua. Y ¿No es porque si no cierto? te Porque pasa nada, entre comillas, entonces ahí, como vos me estás diciendo ahora, es ahí donde aparece el argumento, bueno, yo tomé agua toda mi vida de la canilla y a mí no me hace nada. ujú, Eso es lo que vos crees. Eso es lo que la gente cree. Pero después cuando aparecen algunas patologías que se vuelven sistemáticas, y estoy hablando de problemas convencionales, problemas gástricos, alergias, gastrointestinales, ¿a qué se lo atribuye? Y a las alergias, al estrés, al trabajo, a la comida, pero nos olvidamos del agua. Y es, quedamos con es ese tremendo. argumento que es muy fácil y nos ayuda a alejarnos de la responsabilidad que tenemos como consumidores, que es, eh, bueno, yo tomé agua toda la vida de la canilla y a mí no me hace nada. Y, y no es tan así. Perfecto. La dejo Profe, picando. Yo no sé si respondí algo o traigo más dudas que respuestas, más incertidumbres que certezas. Pero bueno, no, a mí es parte. me la dejaste repicando y de hecho una de las Pensé que cosas, me iba a decir, me dejaste re clara. no, me la No. dejaste repicando porque una de las cosas que a mí más me gusta de todo esto que estamos haciendo es que yo me junto con mis amigos y sale el tema. O sea, estamos hablando, che, ¿qué estamos tomando? Muchas veces decimos, uno tiene una alergia en los ojos, en la nariz, y vos decís, pero si yo nunca tuve alergia, bueno, me empiezo a hacer estas preguntas. Pero para no irnos tanto de tema, y al menos yo estoy como loco por saber qué pasó, qué resultados hay del primer muestreo del año, y yo creo que la gente está muy interesada también en saber eso. Y bueno, y también que lo puedas comparar con parámetros anteriores y que también nos cuentes a mí de vuelta, porque todavía no termino de entender cómo nos afecta. Bueno, primero, los resultados ya están. El análisis es un análisis físico-químico, microbiológico, de manera y parámetros que se miden de manera directa e indirecta. Bien. O sea, determinamos especies químicas de manera directa, determinamos desarrollo de bacterias de manera directa, determinamos la presencia de una especie de alga en particular que es la que estudio de manera directa, no estudio más porque no me alcanza la plata, o sea, no hay presupuesto para hacer toda la tipificación de bacterias, y parámetros de manera indirecta que nos permiten confirmar o descartar la presencia de lo otro, es decir, para poder consolidar el resultado directo o descartarlo, o por lo menos poner en tela de juicio y hacer otros análisis. Bueno, los valores la verdad que han sido bastante altos en el sentido de desarrollo de agentes físico-químicos, estoy hablando de especies químicas puntuales, nitratos, nitritos, materia orgánica, fosfatos, sulfatos, y algunas bacterias que, ¿cuáles son las que nos interesa saber si hay? Bacterias de origen fecal, enterobacterias, bacterias que están en el enterón es el intestino. Es decir, si hay bacterias entéricas en el agua, quiere decir que hay caca en el agua. Lisa y Ahí va. llanamente. Si hay caca en el agua,
como muchas otras sustancias, materia orgánica, son fundamentales para el desarrollo de bacterias y de este tipo de algas que estoy mencionando ahora. Bueno, los valores han sido altos, ¿sí? El pH del agua, un pH bastante ácido, debería ser alrededor de 7, podemos encontrar un parámetro de 5 o 6. Eso tiene que ver con que ha habido, cuando fuimos a tomar la muestra el miércoles pasó, ¿no? El anterior, hay muchas cuestiones que tienen que ver con que había llovido no hace muchos días atrás, el dióxido de carbono que está presente en el aire es arrastrado por la lluvia, entonces se acidifica bastante el medio, además del desarrollo de bacterias, y el valor de, habiendo llovido y todo, que yo siempre digo lo mismo, tenemos la suerte en Córdoba que las lluvias diluyen el problema, no lo solucionan, pero lo diluyen. Entonces entra gran cantidad de agua y el problema está presente. No se ve o se ve menos, pero el volumen de agua es como que remueve todo lo que está ahí concentrado, entonces se diluye. Las especies químicas están presentes, los agentes bacterianos están presentes, pero en un medio acuoso con un volumen mayor, que obviamente cuando se evapora, se reducen las precipitaciones y se reduce de nuevo el nivel del vertedero o el nivel del embalse entero, empiezan a proliferar y se empieza a ver muy, muy acentuadamente. Ha crecido un 50% en relación a parámetros del año pasado y el de 2023 que ya eran alarmantes. Sí. Ya había un crecimiento del 150-200% respecto al año 23, del año 22, y este año estamos en un 250%, 300% creció respecto al 24 y al 23. Es mucho en un año. Claro. Pero eso tiene que ver con la actividad humana, tiene que ver con los niveles de contaminación, tiene que ver con los afluentes cloacales que no se han frenado, tiene que ver con el crecimiento poblacional y el aumento demográfico en zonas serranas. La gente se está yendo de las ciudades y se está instalando casi de manera permanente en zonas serranas, y eso hace que la actividad humana, bueno, contribuya al deterioro de los ecosistemas, porque somos básicamente predadores. Profe, una pregunta con respecto a eso, porque a mí me parece bastante importante mencionar estos datos que vos estás diciendo, un aumento del 50% con respecto a parámetros previos. Yo en el año 2023, si no me equivoco, festejé el hecho del fallo judicial de la justicia que obligaba al gobierno provincial, si no me corregime si fue en el 22 o en el 23, sí, no me acuerdo, a sanear la cuenca hídrica del San Roque. A partir de ahí se realizó una inversión de parte del gobierno provincial para, bueno, intentar sanear la cuenca, pero ya ha pasado un año. La pregunta mía desde la ignorancia, porque no es mi campo, es que las políticas se están haciendo y los resultados se van a ver más adelante, o es que no han dado en la tecla. ¿Cuál es la lectura que vos haces con respecto a esta situación más política en este caso? Con respecto a la política ambiental o hídrica o de saneamiento del San Roque. Bueno, a ver, las políticas de gestión van por una vía bastante paralela a las necesidades concretas, sobre todo a lo que tiene que ver a cuestiones ambientales, de salud, a cuestiones ambientales que no son solo cuestiones ambientales, no es solamente plantar un arbolito, limpiar el lago y sacar la mugre del costado, limpiar la costa. Porque siempre se reducen las cuestiones ambientales y se nos tilda a nosotros de fundamentalistas ambientales, como decir, basta, deja de aferrarte a la naturaleza y morir. Claro. Decirle a alguien que no se aferre a la naturaleza o al ambiente, como decirle, bueno, deja de ser humano. Entonces, bueno, nos tilda de fundamentalistas o lo que sea. Es una política que no va al mismo ritmo de la necesidad. Y no hay una política que gestione, es decir, son políticas que son de baches, de apagar el fuego que se prende en el momento y ya. Entonces, como no tienen sustentabilidad, no son sustentables en el tiempo, no son sistemáticas, es decir, que se aplican de manera sostenida, sustentables, sostenidas, sistemáticas y simultáneas. No se puede aplicar una medida a la vez. Claro. Hay que aplicar medidas de manera simultánea, muchas o las necesarias a la vez y sostenerlas en el tiempo, y eso todavía no está pasando. Entonces los resultados pueden que aparezcan, pero el deterioro va mucho más rápido de lo que esas medidas pueden permitirnos ver el cambio. No sé si soy claro.
No, sí, sí, entiendo perfectamente. Una de las preguntas que más vi, digamos, en el video que subimos, que se viralizó, es con respecto a este miedo que tiene la gente de decir, bueno, pero si el agua que, recordemos, el 70% de la ciudad de Córdoba toma agua del espejo del San Roque, pasa por una planta de potabilización de aguas cordobesas y llega a las canillas de nuestras casas. Correcto. Mucha gente pregunta, bueno, pero si la situación es tan alarmante, ¿qué pasa? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa luego? Si hay posibilidad de saber qué pasa luego de que el agua pasa por la planta de potabilización de aguas cordobesas y cómo nos afecta. Bueno, Porque obviamente que estamos se puede tomando saber, esta agua, ¿no? claro, obviamente que eh, primero, sí, esta aclaración que vos mencionás, que el agua que tomamos no es directamente del dique, eso lo sabe todo el mundo, que pasa por un proceso de potabilización. Obviamente, nosotros hicimos un muestreo directamente para ver las condiciones del ecosistema. ¿Por qué? Porque los impactos del agua no son solamente el agua que tomamos, sino que el agua que está ahí mismo en el lago y las localidades que hay alrededor. Muchas de las toxinas, muchas de las especies biológicas, de las algas que se generan toxinas que son volátiles, o sea, hay un impacto directo en la población que está instalada alrededor del lago. Lo Ahí va. hablamos después si querés, Sí, pero no es que se estudia lo que pasa después de la canilla, hay que estudiar qué es lo que pasa desde principio a fin. ahí va. Bueno, una vez aclarado esto, sí, obviamente todavía no hemos hecho no he hecho el muestreo, digamos, de la salida de la canilla de este año, pero lo he hecho de los años anteriores y todos los muestreos de todos los años anteriores. ¿Cuál es el agua que nos llega a la canilla? Obviamente después del proceso de potabilización, si no, no tendría sentido. Claro. Entonces, sí lo hay. Y muchos de esos parámetros, muchas de esas toxinas que generan algunas de las algas que hay proliferando en el dique, pasan el proceso de potabilización. Es decir, no son retenidas ni inactivadas ni destruidas después del proceso de potabilización, por lo tanto llegan a las canillas y llega la provisión de agua de nuestras viviendas. ¿Qué Miércoles. pasa? Su concentración no es lo suficientemente alta para generar una reacción de intoxicación aguda. Una reacción de intoxicación aguda es un conjunto de manifestaciones clínicas, si se quiere, que se ven en un corto Bien. plazo. Pero sí nos expone de manera crónica a que esas toxinas se acumulen en nuestro organismo, las incorporemos a través de nuestra piel, porque muchas de esas toxinas no se absorben y muchas de esas toxinas se absorben por piel, por mucosa, por los ojos, ¿no es cierto? Bueno, pero hervimos el agua, pero no solamente no es el agua hervida que vamos a usar para hacer la comida. Tiene que ver con el agua con la que lavamos la ropa, con la que lavamos los platos, con la que nos Con la que bañamos. nos bañamos. Entonces nosotros nos exponemos a esa agua a través del baño, el aseo personal, el aseo de los utensilios, el aseo de la ropa. Estamos expuestos. Y los sistemas de filtración comerciales, yo no digo que no sirvan, yo digo que no son lo suficientemente eficientes como para durar en el tiempo prudencial con el fundamento con lo que nos venden esos sistemas de filtración para poder retener, eliminar e inhibir esas toxinas. O sea, después también pasen el filtro. Porque para algunos que puedan llegar a tener la duda y después comentar, no solamente se tomó la muestra de la salida de las canillas de las casas, sino que también tomé muestra del agua que sale de los filtros Claro. comerciales instalados en esas casas. Por la duda que a alguno le queda la duda, diga, bueno, pero no tomaste muestra de la salida de los filtros, sí, también. Y también está presente esa toxina de la salida de los filtros de agua comerciales. O sea, vos en tu casa, ¿qué agua tomas? Yo también tomo agua de la canilla, obviamente, porque soy un consumidor como cualquier otro. Yo no tengo un reactor nuclear en mi casa Mm. que me permite revertir absolutamente todo. Tengo un filtro de kaolín que lo hace un artesano en Capilla del Monte, que también estamos probando a ver si retiene el alga, retiene bastante bien. Es parte de los trabajos que venimos haciendo para poder ofrecer posibilidades de resolución que sean sustentables en el tiempo, que las familias puedan conseguir, puedan comprar y puedan mantener también, porque es un costo altísimo. Es un Eh, costo altísimo, y sin por duda. lo menos para el consumo directo puede servir el agua envasada. ¿Es cara? Sí, pero yo me aseguro
la salud a partir del consumo de un agua envasada comercial, de distintas marcas, ¿sí? Después podemos hablar de eso. O Don Pedro que me trae el agua, históricamente, viste que siempre hay un Don Pedro que te trae, el sodero, ¿no? Que te trae el agua, la soda y demás. Hay que ver de dónde también saque el agua Don Pedro, porque Claro. si Don Pedro me trae el agua todos los días a casa y la carga 20 cuadras más allá y no le hace ningún tratamiento, es la misma agua que me llega a mí en la canilla. Entonces hay que pedirle a Don Pedro la ficha técnica de cuál es el tratamiento que le hace el agua que me trae. Yo que vivo en la zona noroeste de la ciudad, estoy afectado directamente por la provisión de justamente del espejo de San Roque, que si no me equivoco, y corregime, es el 70% de la ciudad de Córdoba, mientras que el restante 30% viene del dique Los Molinos. La situación Correcto. de aquel dique es similar, no es tan grave, es más grave, se están haciendo muestreos, ¿cómo viene la mano por ahí? Bueno, con el dique Los Molinos pasa más o menos lo mismo que el San Roque. Es uno de los espejos, es más valioso, más importante, pero está sufriendo un deterioro mucho más acentuado, mucho más veloz que el San Roque. Hay un desarrollo inmobiliario, hotelero, gastronómico, muy importante para aquella zona del valle y que está haciendo que el espejo de agua de Los Molinos se vaya deteriorando mucho más rápidamente, en mucho menos tiempo de lo que le llevó al San Roque. Y eso provee al 30% de la ciudad de Córdoba. Y no nos quedemos solamente, bueno, qué bueno que no es tanto. Porque va a decir, bueno, el 30%, bueno, menos mal que no es tanto. No, no, porque también afecta a las localidades que están enclavadas alrededor de ese espejo de agua. Y que están afectadas por muchas de las mismas especies de algas que hay en el San Roque, cuyas toxinas son volátiles, están presentes en el aire, las respiramos, bueno, y demás. Un tema fundamental que me parece que hay que comprender que no es el hecho de que uno se oponga, al menos personalmente yo, a que se haga un desarrollo de casas, restaurantes, hoteles en el dique Los Molinos, sino que el avance de la expansión de esta industria no va a la vez, por decirlo de una manera, que el desarrollo de la infraestructura pública, digamos, llámese la conexión de cloacas, Totalmente. los sistemas de saneamiento, que son fundamentales para que no se deterioren los ecosistemas, que son a su vez fundamentales para nuestra vida. Porque, a Totalmente. ver, y otro de los temas que yo siempre digo es, suponete que vos tengas un presupuesto que vos puedas decir, bueno, yo compro el agua mineral, la Nestlé, por ponerle un nombre y un apellido, pero ¿qué Sí. pasa con aquellas personas que no lo pueden hacer? Y yo creo que porque digo, hoy comprar un bidón de agua de esos, ¿cuánto vale? 6.000, 7.000 pesos. Imagínate que vos tomás 2, 3 litros de agua por día, estamos hablando de un montón de dinero que uno tiene que asignar ante una situación como esta. Entonces creo que, Aparte del sí, que ya nos cuesta el servicio, bueno, ¿no es cierto? totalmente. Aparte del que ya cuesta el servicio que uno como consumidor espera que sea de una calidad aceptable. Y eso es bastante cuestionable. También hay otro concepto a tener en cuenta, esta cuestión de que el agua sea potable ya no va de la mano con que sea bebible. A ver, Claro, en un primer momento sí, vos decís agua potable, agua bebible. sí, Lo que pasa es que los parámetros de potabilidad del agua, en cuanto a cuáles son los requerimientos hoy y los valores que tiene que tener el agua, además han quedado muy desfasados en relación a los que deberían tener en relación a los niveles de contaminación que el agua tiene hoy. No se claro. ajustan, no se adaptan a la realidad de hoy. Entonces, los entes de control tampoco exigen a quienes deberían hacerlo y decir, che, ¿se han ajustado a la actualidad estos parámetros? No. A mí me exigen que potabilice el agua de esta manera. Yo cumplo con estos parámetros. Entonces, ¿el agua es potable, sí o no? Sí, el agua es potable. Pero no quiere decir que me asegure directamente que sea bebible. Eso debería ser una relación lógica, directa, inmediata. Pero con el paso del tiempo, los parámetros que se requieren en el agua no se han ajustado con las condiciones actuales. Entiendo, Entonces perfecto. hay un desfasaje sustancial entre cuáles son los nuevos parámetros y además de dónde se fijan. Nosotros no tenemos una legislación propia de parámetros y muchos se remiten a lo que dice la OMS, la Sí, Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud establece parámetros estándares mundiales
en zonas del mundo y en regiones que no tienen nada que ver con lo que pasa localmente. Claro, Con esto que claro. hemos compartido, a mí muchos seguidores, muchas personas me han mandado el video de lo que está haciendo Bukele. Sí. ¿No es Y cierto? entramos en el campo de las soluciones. Claro, entonces, bueno, un dispositivo con energía solar que te limpia todo un lago, pero es carísimo y no necesariamente eso que funciona allá va a funcionar acá, Ujú. porque hay parámetros locales, hay parámetros de ecosistema muy, muy propios de cada región, de cada localidad, de cada ecosistema, de cada eh, condición climática que hay que trabajar de manera puntual. No cualquier cosa funciona en cualquier lado. No, y si me permitís interrumpirte, de nada sirve hacer una política in situ, digamos, sobre el lago en sí, si nosotros no dejamos de tirar la caca al agua, digámoslo así, porque por lo que vos me has explicado tantas veces, es un alga que prolifera gracias al ingreso de materia fecal en el lago San Roque. Correcto. Digo, si no Entre otras se hacen cosas, las ¿no? obras, Entre otras cosas. No es lo si no, único. claro, pero una de las formas, si no se hacen las obras de infraestructura dentro de los ríos que ingresan al lago, no, porque no es solamente Carlos Paz, porque uno cree a veces que es, bueno, hacemos las obras de conexión, la red de cloaca en Carlos Paz, porque Carlos Paz ya tiene una planta de tratamiento, sino que tiene que ver con las localidades adyacentes o colindantes a los ríos que ingresan al lago San Roque, ¿verdad? O sea, Correcto. si no hay infraestructura tanto para el San Antonio como para el río Cosquín y demás, vamos a estar en una situación Problema. que más allá de lo que uno haga, seguramente no va a alcanzar. Seguro. O sea, no solo, esto es lo que hablábamos recién respecto a las medidas simultáneas Ujú. y sostenidas. Yo puedo poner un montón de robots que floten en el lago, pero si sigo proveyendo de nutrientes a Claro. través de esta falta de infraestructura, no tiene sentido, no sirve. O sea, no es una solución a la vez, son varias de manera simultánea y sostenida en el tiempo, que haya un plan de gestión a largo plazo y que involucre esto. Pero bueno, obviamente no son solamente algunas cositas para la foto, sino que son medidas que implican una inversión pertinente, dirigida. No es hacer un acueducto que traiga agua de otro río, del Paraná, por ejemplo, como ya está Ujú. planificado, y que con solamente agregar agua de otro lado ya está. No, es qué va a pasar con el equilibrio ecosistémico al traer esa agua, al traer otra cosa, que eso es un estudio que se tiene que hacer previamente y que no me consta que se haya hecho, y si se ha hecho, no me consta que los resultados sean los fehacientes. Yo no estoy diciendo que están bien ni mal, estoy diciendo que cómo se llegó a una conclusión tan arbitraria y tan liviana en traer agua de otro lado si no se deja de, o sea, vamos a tener más agua, sí, pero va a estar igual de contaminada si sigue Mm. habiendo provisión de efluentes cloacales al lago. No tiene sentido. Profe, si me permitía decirte algo, y que en realidad conversarlo con la gente, en primero que abrimos un espacio para que las personas que nos están mirando puedan preguntar, sacarse sus inquietudes. Dale. Y en segundo lugar, algo que me has comentado vos, que me gustaría que la gente sepa, y que es algo que siempre me gusta comentar, es de que vos venís haciendo ese trabajo hace mucho tiempo, lo venís haciendo de corazón, como decimos en el barrio, a pulmón, vos con el tema del agua, yo con mi ambientalismo aquí en la ciudad de Córdoba, donde no percibimos ningún tipo de ingreso, es decir, mientras a lo mejor una persona un sábado a la mañana o un miércoles está jugando al fútbol o jugando al tenis o una clase de guitarra, uno le está ahí al rayo del sol intentando ofrecer primero data, ¿no? Información, pero no solamente que nos quedamos con la queja, porque otra de las cosas que dicen, se quejan, se quejan, se quejan, y no es así, sino que además proponemos soluciones. La pregunta Totalmente. que yo te quiero hacer es, en estos 17 años, ¿te ha convocado alguna vez el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, porque en Córdoba hay Ministerio de Ambiente? ¿Te han dicho, che, vení, sentate, contanos qué pasa, cuál es la situación? ¿Te consultan sabiendo que son una eminencia, una persona que sabe, capacitada, que nació en la educación pública en nuestra provincia? No, al contrario. Y LAM. Y no digo más nada. O sea, no, convocarme para ofrecer las propuestas de soluciones, no. Uh-huh. Todo lo contrario. Y las hay. O sea, pasé desde el diagnóstico
al reclamo y la lucha por lo que se tiene que hacer, la frustración, la indignación y demás, y después también brindando soluciones personales, en equipo. Es más, yo te hablé de Ángel Cabrera, un Sí. diseñador industrial, un chico fantástico, que ha diseñado un dispositivo tomando también varias de las charlas y cuestiones que ha seguido en mi trabajo, un dispositivo que es como una boya que flotaría en el agua, como esto que hace Bukele allá en su Sí. país. Bueno, también se puso a diseñar un dispositivo sin ningún presupuesto, sin ninguna, sin ningún requerimiento atrás para que él lo haga de motu propio, para poder darle una solución mecánica, si se quiere, concreta al agua que está en el espejo del lago. Pero bueno, obviamente no se puede prototipar porque no tenemos presupuesto. Cuando lo presentamos nosotros a la provincia, porque no nos llamó, sino que presentamos, les encantó, pero no había plata para hacerlo. O sea, nos dijeron, tráiganlo hecho y Ah, es nosotros gratis lo ponemos a funcionar. hacerlo. Pero lo que necesitamos es plata, lamentablemente es plata. No tenemos nada en contra del que un miércoles, un sábado, como decís vos, va a jugar el tenis y hace otra cosa, porque es Claro, fantástico. Pero necesitamos colaboración y acompañamiento a aquellos que también estamos haciendo esto otro, que es para beneficio de todos. de todos, Y totalmente. bueno, los privados tampoco les interesa, pero no porque pierdan plata, sino porque no van a ganar lo suficiente. Claro, es un tema. Profe, ahí Julián pregunta, ¿qué pasa con los filtros PCA? Bueno, lo que mencionaba recién, no es que no funcionan. No quiero decir marca ni nada para no tener problemas después, Mm, pero los filtros comerciales no es la única marca, es una de las más conocidas, pero no es el único tipo de filtro comercial. Funcionan. Lo que pasa es que la vida útil del filtro en función a los niveles de contaminación, de acuerdo al lugar en la ciudad donde se viva, no es sustentable. Hay que hacer un recambio mucho más rápido de los repuestos, de los accesorios y de las partes del filtro, inclusive del cuerpo entero del filtro, en mucho menos tiempo de lo que la empresa propone, porque se saturan. Mucha gente lo que hace es sacar el filtrito del costado, que parece un vasito invertido, como si fuera un sí, vasito de telgopor, y lo lava con la misma agua que debería filtrar debajo de la canilla, o lo pone en lavandina pensando que cuando se clarifica el filtro funciona de nuevo. Y no, lo limpió, lo clarificó, pero ya está saturado, ese filtro no sirve más. Entonces no hay un método casero como para mejorar las condiciones de los filtros comerciales. No digo que no sirvan, digo que no son sustentables en función al costo y que no tienen la vida útil que se sugiere comercialmente que tiene. No sé profe, si estoy... ya estamos sobre los 31 minutos y un poquito más. Lo planificado en esos 30 minutos, el video, el vivo, perdón, va a quedar en formato video para que se pueda, cualquier persona que no se pudo sumar lo pueda ver más adelante. Por supuesto. ¿Cómo se sigue? La pregunta como para cerrar que te quiero hacer es ¿cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo seguís? ¿Y cómo seguimos nosotros que estamos de este lado con respecto a esta temática tan importante? Muy valioso el tema de la participación pertinente, colaborativa, constructiva. Si uno no sabe, no condena. Siempre la condena y el juicio va más por el lado de la ignorancia, por supuesto. Entonces preguntar, porque vos sos un tipo al que vengo, o sea, también yo como fan de tu actividad y acompañamiento de lo que vos haces, que celebro y acompaño muchísimo porque sabemos de qué se trata hacerlo a pulmón. Preguntar, no somos gente a los que no nos pueden escribir y preguntar, che, ¿cómo puedo hacer? ¿O cómo te puedo ayudar? ¿O qué Claro, habría que hacer? Porque en realidad acá lo importante es que se sepa mover la información. Y aprendemos todos. Obviamente uno no tiene la verdad revelada. Como consumidores, eso, informarnos de los informes previos, de las cuestiones ya comunicadas, ya compartidas, y no dejar de reclamar, porque decir, bueno, no soy químico como para poder decir que le puedo hacer yo al agua comprando reactivos, y a veces no se sabe. Pero bueno, como consumidores, hacer los reclamos correspondientes, unirse desde el punto de vista de los vecinos, hacer los reclamos como consumidores y como sujetos críticos de derecho. claro, Esto no se soluciona solo y siempre caemos en, bueno, ya lo va a hacer alguien. Y seguramente alguien reclamará, no, ese alguien reclamará, tenés que ser vos. claro. Alguien Muy ya buen mensaje. lo hará, no, ese alguien ya lo hará, tenés que ser vos.
y juntarte y valerse de eso que tenemos como consumidores, porque además nosotros nadie nos reclama nada. Todos como consumidores pagamos por los servicios que tenemos, pagamos por servicios que de hecho son bastante deficientes. Y yo no lo digo, o no lo digo yo solamente, lo dicen en las noticias, aparecen en todos lados, lo dicen las mismas publicaciones, lo dicen los mismos consumidores, lo presentan los medios, el medio que se te ocurra, porque no estoy hablando de medios hegemónicos, si se quiere, o medios de comunicación típicos, tradicionales. Se ve por internet, se ve por TikTok, se ve por Instagram, e información y noticias que no son distintas, son las mismas respecto a la deficiencia de los servicios, y no hay que valerse de las noticias, hay que valerse nomás de lo que uno vive en la casa todos los días para darse cuenta que los servicios son deficientes. O sea, bueno, entonces, eso, ponerse en contacto con la gente que trabajamos en esto y poder ver qué podemos ayudar, colaborar, contribuir y acompañar. Bueno, profe, hermoso mensaje. Y bueno, nos vemos ahí en el barro, como Sí, siempre. iremos ¿Dale? trabajando y compartiendo juntos, por Más vale. supuesto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a conversar. Y ahora queda, para el que se sumó a último momento, ahí queda el video para que lo puedan ver. Son algo así como 35 minutos. Así que bueno, Y estamos a un abrazo para vos. disposición, obvio, y a Claro, un disposición. abrazo para vos y para Un todos. abrazo inmenso, Martín, gracias por Dale. todo y nos estamos viendo. Chao, chao.